¿Crees que es posible gamificar el aula sin usar tecnologías? Es decir, aplicar una gamificación analógica. Muy buenas, soy Anabel de Vircula y en este vídeo vamos a hablar un poco de la gamificación, del aprendizaje basado en juegos, que son cosas distintas, y de cómo podemos aplicarlo al aula sin necesidad de utilizar absolutamente ninguna tecnología. En mi opinión, hay una intoxicación de tecnología en algunos casos, donde para plantear una actividad gamificada se necesitan a lo mejor 5 plataformas distintas y se necesitan ordenadores o tabletas. ¿Qué pasa si no contamos con esos recursos? ¿Qué pasa si no queremos liar tanto al alumnado yendo ahora a esta plataforma, luego a esta otra, luego a esta otra? O si simplemente un día nos apetece hacer una gamificación analógica. ¿Pero de dónde surge esta idea? Pues mira, yo tenía una clase a primera hora, a las 8:30 de la mañana, y tenía un problema. Los alumnos llegan dormidos a clase. ¿Por qué? Porque se acuestan tarde, duermen poco y luego les da pereza ir a clase, así que están ahí un poco adormilados. Ese problema de que los alumnos vayan medio dormidos a clase genera un segundo problema, y es que si tú les explicas teoría, aunque sean 10-15 minutos solamente de ideas muy básicas, no van a retener absolutamente nada, no se van a quedar con nada de la información que tú les cuentes, con nada. Y no es que no estén escuchando, no es que no quieran prestar atención, sino que están dormidos. Entonces, cuando tu cerebro no está activo todavía, es imposible memorizar lo que te están diciendo ni comprenderlo porque no te está funcionando la maquinaria. Bueno, pues yo me inventé un juego que era Gambazos Quiz. Solamente este grupo de alumnos sabe por qué lo llamé así. Si lo quieres implementar, te digo, solamente necesitas una hoja, un boli y un taco de posits de colores. Como puedes intuir, es un juego de preguntas y respuestas donde yo preparé una serie de preguntas en un papel escritas a mano con su respuesta, por si acaso se me va la pinza. Lógicamente sé las respuestas a esas preguntas, pero para tener rápido la respuesta y poder darle más velocidad al juego y hacerlo más dinámico, lo llevaba por escrito. En clase, los alumnos estaban sentados, yo estaba enfrente con el papel de las preguntas. Yo hacía la pregunta y hasta que no decía tiempo, ellos no podían responder. Pero para responder tenían que hacer algo y no era responder directamente o levantar la mano o dar un pulsador, no. Recordemos que el principal problema era que venían dormidos a clase, así que yo lo que hice es que para poder responder a la pregunta tuviesen que levantarse. Pero no valía con eso, tenían que ser los más rápidos. Entonces, la primera persona que se levantase era la que respondía. En el caso de que fallara la pregunta, tenían que sentarse todos otra vez y hasta que yo no dijese rebote, no podían volver a levantarse. Y de nuevo la dinámica era la misma. El primero que se levantase era el que respondía. Si fallaban, pues otra vez. Ahora, ¿qué pasaba si acertaban? Pues la persona que acertaba tenía que venir a la mesa que estaba delante de mí y había ahí un montoncillo de papeles doblados, no se veía lo que tenían escrito por dentro, pero eran recompensas, es decir, responder una pregunta bien te daba una recompensa. Así que el alumno o la alumna que respondía bien, que ya estaba de pie, venía, cogía un papel al azar, lo abría y veía lo que había ganado. Ellos no sabían lo que iban a encontrar, no sabían cuál era la recompensa y realmente dependía del azar, del papel que cogiesen. Esto lo hice en 2 ocasiones con 2 unidades distintas. Al principio, cuando estudiamos el guión, lo que hice fue escribir en los papelitos de recompensa diferentes elementos de la estructura del guión. Así que, como ya te he dicho, podían encontrar un arco de transformación, un personaje, podían encontrar distintos elementos para construir un guión. En la segunda ocasión era dinero para producir un corto. Ellos habían estado escribiendo un corto, luego habían hecho el desglose y ahora tenían que preparar el presupuesto para el rodaje. Ese presupuesto pues era ficticio. Pero la clave aquí es que hay un relato alrededor del juego. Y esta es la principal diferencia entre el aprendizaje basado en juego y la gamificación. La gamificación tiene toda una narrativa que mete a los alumnos en un mundo de juego donde se realizan una serie de tareas y tienen unas recompensas. Sin embargo, el aprendizaje basado en juegos es más actividades aisladas que son como juegos.
Entonces esta pues estaría un poco a caballo entre ambas, porque sí que tiene una narrativa, pero no es una narrativa a lo largo de todo el curso, sino que era en clases determinadas. Vale, muy bien, tenemos las preguntas, tenemos las recompensas, ¿y ahora qué pasa? ¿Se acaba ya el juego? No, y eso yo creo que es lo mejor. Las recompensas no caían en saco roto, sino que servían para una actividad posterior. En el caso de la primera unidad, de la de guión, recuerda que cada alumno había ganado algún elemento de la estructura del guión. Algunos alumnos habían ganado varios elementos porque habían contestado varias preguntas bien, y había otros que seguían dormidos o que simplemente no querían contestar porque son más cortados o lo que sea y no habían ganado ninguna recompensa. En ese caso podían negociar entre ellos para que quien tuviese más de un elemento pues compartiese con otro, le diese un papelito a otro que no tuviese. Y lo mejor de todo vino después. Colocamos las sillas en círculo alrededor de la pizarra y entre todos tuvieron que crear la estructura de un guión. El que tenía el arco de transformación pues tenía que crear el arco de transformación. El que tenía el protagonista tenía que crear el protagonista. Quien tenía el punto de giro tenía que definir el primer punto de giro. Quien tenía el segundo, el segundo. Es decir, tenían que construir un guión entre todos, entre los 15-20 alumnos que estaban en clase. Para que yo pueda crear un segundo punto de giro, dependo del primero, depende del arco de transformación, depende del protagonista, de los obstáculos, de todos los elementos de los que se ha hablado previamente. Así que es una manera de hacer colaborar a todo el grupo y de que todo el mundo esté atento, porque te va a tocar hablar y tienes que hacerlo bien. No puedes fallar a todo el grupo. Si todo el mundo lo está haciendo bien, no puedes quedarte mal y hacerlo mal porque no hayas estado prestando atención a lo que se ha dicho previamente. Y por otro lado también se ayudan entre ellos. Siempre hay alumnos más creativos, otros que son menos, unos que son más abiertos, otros que participan menos y se ayudan entre ellos. Si uno por lo que sea se atasca o tiene algún concepto que no tiene del todo claro, el resto de alumnos le va a ayudar y van a construir ese guión entre todos. Así que quedó una actividad bastante chula y pasamos un buen rato, que es lo importante. En el caso de la siguiente unidad, ellos tenían que producir un corto que habían escrito y tenían que preparar el presupuesto para el rodaje. Un presupuesto ficticio. Así que en ese caso las recompensas eran dinero. En función de lo que ganasen, luego iban a poder tener un mayor despliegue o menor en el rodaje. Si yo no he contestado ninguna pregunta y no tengo dinero, pues voy a tener mucho menos recursos en mi rodaje. Sin embargo, si he contestado más preguntas, he obtenido más recompensas, he obtenido más dinero, pues puedo tener un mayor despliegue de recursos en mi rodaje. Aquí también permití a los alumnos que no habían contestado ninguna pregunta bien pedir limosna, porque sabía que había gente que no iba a participar. Preparé unos post-its donde ponía limosna y se lo di a 3-4 alumnos que no habían contestado ninguna pregunta bien, porque ni siquiera se habían levantado algunos de ellos, porque pasan un poco más del tema, o incluso responden a las preguntas pero en bajo, sentados. Hay que respetar también, esto es importante en cuanto al diseño universal del aprendizaje. Tampoco todos los alumnos son iguales, así que hay que respetar sus ritmos y sus maneras de ser y de aprender. No importa, si había un alumno que tenía 5 recompensas, pues podía compartir una con otro compañero o con otra compañera. Y aún así, quien no ha participado sigue teniendo desventaja porque tiene menos recursos aunque le hayan dado limosna. Entonces, los siguientes días en clase, mis alumnos estuvieron trabajando en la producción de su corto con el presupuesto que habían obtenido. ¿Por qué? Porque ya habíamos dado también las diferentes fuentes de financiación y así podían ver de dónde puede venirme el dinero. Y combinamos esas recompensas con luego otras posibles fuentes de financiación que podían obtener. De esta manera combinamos teoría con práctica, con juego, actividades de consolidación y lo que es más importante, motivar a los alumnos. Si ellos vienen dormidos a clase, yo les despierto, no hay problema. Si la teoría un día por la mañana, primera hora, no funciona, hacemos otra cosa y dedicamos
Otras clases que son ya a última hora, donde están más centrados, más concentrados, esas sí las dedicamos a dar la teoría, pero siempre muy apoyada en la práctica. De esta manera, lo que era un problema, que mis alumnos venían dormidos a clase y no retenían absolutamente nada, lo convertimos en unas clases dinámicas donde participaban, estaban activos, nos lo pasábamos bien y además aprendíamos cosas nuevas y consolidábamos lo que ya habíamos dado en clase. Por tanto, cualquier problema siempre es una oportunidad para convertirlo en algo mejor, para buscar soluciones. Y cuanto más creativas y cuanto más ames tu profesión y tu asignatura, mejor. Porque lo vas a disfrutar tú, lo van a disfrutar tus alumnos y, lo fundamental, van a aprender más. Y van a aprender significativamente y a largo plazo. Así que estarás haciendo muy bien tu trabajo. Si quieres implementar este Gambazos Quiz en tus clases, ya sabes que necesitas un papel, un boli y unos tacos de post-its de colores. Lo puedes implementar así, lo puedes implementar de otra forma, puedes pensar 1000 maneras de aplicar la gamificación o el aprendizaje basado en juegos a tus clases sin necesidad de usar tecnologías. Si quieres usar tecnologías, también perfecto, pero recuerda que también tienes esta opción si no cuentas con tecnologías o si simplemente quieres hacer actividades desconectadas. Ahora, si vas a implementar la gamificación analógica a tu aula, suscríbete al canal porque hablaré de más aspectos de estos temas. Y si quieres seguir aprendiendo, aquí te dejo recursos que te van a ayudar con la programación LOMLOE.